Cordial saludo. 22 de septiembre, viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas en el capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta hoy San Lucas esa misión de Jesús de anunciar la buena noticia del reino, proclamar la voluntad de Dios, proclamar que el reino está en medio del pueblo, y lo hace de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y vemos cómo aquellos que le siguen van abriéndose poco a poco en la docilidad de la escucha y la obediencia. No vemos aquí a María Magdalena, ni a la mujer de Cusa, ni a Susana, ni a ninguna de las otras mujeres, cuestionando a Jesús de por qué no nos llamó a nosotras para ser parte de los 12. ¿Por qué tuviste que llamar solo hombres para estar en ese grupo de los más cercanos? No, ellas con libertad, con tranquilidad, van siguiendo a Jesús, incluso, dice el texto, que les servían con sus bienes. Y asimismo los 12 van caminando con Jesús, van haciendo escuela, van aprendiendo, se van formando para después ser enviados a continuar con esa tarea misionera y evangelizadora. Toda esa enseñanza, vida, todo el ser y el quehacer de Jesús se nos empezó a transmitir a nosotros de manera oral. Es lo que conocemos como la tradición. Después se empiezan a poner todas estas cosas por escrito hasta tener muchos escritos sobre Jesús, sobre su actividad misionera y sobre lo que pasa después de su ascensión al cielo en las comunidades cristianas. Y por allá, entre los años 360-380, el Papa Dámaso I ordena organizar todos estos escritos, ponerles un orden, ponerles como esa distribución que tenemos hasta hoy y que llamamos la Sagrada Escritura o la Biblia, y que originalmente fueron 73 libros. Con esto para decir que la Biblia existe gracias a la Iglesia Católica. Primero fue la Iglesia y luego fue la Biblia. Primero fue esa tradición oral, luego la Sagrada Escritura y la Iglesia que enseña a partir de esa tradición y de esa escritura, conforma y entrega a los fieles lo que es el magisterio. Tradición, escritura y magisterio es lo que debemos nosotros los cristianos católicos conocer, aceptar, amar y vivir. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque debido a la soberbia
muchos se atreven a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia, que no son otras que las enseñanzas de Jesucristo el Señor. Y por eso podemos encontrar, por ejemplo, en los anglicanos, que hay mujeres que se ordenan sacerdotes y pueden llegar a ser obispas, o no sé cómo les dirán, saliéndose de esa enseñanza magisterial de la Iglesia Católica. Por lo tanto, quien se sale de la enseñanza del magisterio, se está saliendo de la enseñanza de la Escritura y de la tradición. Pero además es tanta la soberbia humana que se han salido de la Iglesia infinidad de grupos. Por eso no contamos con una sola iglesia cristiana no católica o una congregación de estas que se dicen cristianas no católicas, sino que tenemos miles. Por lo tanto, la fe cristiana terminó convertida como en un artículo de supermercado para que cada quien escoja la que más le gusta. Eso es obra de Satanás, que juega con la soberbia del hombre haciéndolo desobediente. Pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo, eso lo vemos desde siempre. Por eso hoy nos presenta la liturgia de la palabra en la primera lectura cómo San Pablo se dirige a Timoteo diciéndole: querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. Soberbia, orgullo, ignorancia. San Pablo ya está advirtiendo a Timoteo de este peligro por aquellas personas que quieren discutirlo todo y que eso no es más que una muestra de falta de fe y humildad para obedecer los designios del Señor. Y lo más triste, bueno, los que ya se fueron de la iglesia, pues ya se fueron. Pero ¿cuántos dentro de la iglesia también hoy quieren sembrar la división? Y miren qué curioso cómo es Satanás que juega con nosotros. Por un lado, critican a la iglesia de machista porque no ordenan sacerdotisas. Y por el otro lado, el Papa convoca a los obispos al sínodo, convoca a todos los cristianos católicos a dialogar sobre la fe y le da más participación a las mujeres en el gobierno de la iglesia, y también resultan peleas y detractores. O sea, ¿quién nos entiende? Por eso es tan difícil la virtud, el equilibrio, llegar a ese punto medio sin irnos a extremos, porque todos esos extremos son dañinos, son peligrosos, y todo extremo demuestra la ignorancia de la que habla San Pablo, donde creemos que yo soy el que tengo la razón, yo soy el que sé cómo son las cosas, y por ese yo recibí la inspiración de Dios es que Carlos Tassel Russell en Brooklyn, Nueva York, funda los Testigos de Jehová, o Elena White, John Smith, José Smith, resultan fundando tantas otras y muchísimas que pueden aparecer cada día. Engaños del maligno. ¿Quién nos entiende? Para entendernos, debemos aceptar con humildad, con amor, en obediencia, la palabra de Dios y la tradición
que se nos ofrece en el magisterio de la Iglesia. No permitamos que nuestro corazón y nuestra vida se desvíen de las enseñanzas de Jesucristo el Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que nos regale humildad, capacidad de escucha y de obediencia para permanecer fieles a lo que Él, por medio de su amada Iglesia Católica, nos enseña. Feliz día y que el Señor les bendiga.